No vuelva. Habíamos dicho entonces que cuál debe ser el objetivo principal de la iglesia en la visión de la reproducción espiritual. Consiste en la preparación y educación del laicado para la vida ministerial. Es decir, capacitar o equipar a los miembros de la congregación con la finalidad de hacer un seguimiento, un discipulado y evangelización a las personas que no van a una iglesia, aquellas personas que ya han llegado a la iglesia, hacer un seguimiento y posteriormente un discipulado a largo plazo. El método de Jesús para el discipulado fue que él escogió a personas, ese fue su método, escoger a personas ansiosas de aprender también, concentración en unos pocos, en 12. El principio aplicado consiste en mientras más pequeño sea el grupo de personas a la cual se le brinda el discipulado, mucho más eficaz. No descuidar al pueblo o atender a las necesidades de la población en general como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Predicaba el Evangelio, sanaba a los enfermos, alimentaba a los 4.000, los 5.000 y entusiasmó también a las multitudes. Los pasos vimos también de la asimilación de los nuevos miembros. Uno de estos pasos es educar, es decir, indicarle la identidad de la iglesia a la cual se ha unido, conducir también, darle o ayudarle a dar los primeros pasos en la fe cristiana, preparar o capacitar para que comience a ganar a otras personas y evaluar, es decir, algunas preguntas de evaluación, qué podemos mejorar y si se cumplen las actividades y los objetivos que hemos establecido para las actividades de nuestras iglesias. La clave del éxito en el discipulado. La clave del éxito es la amistad. ¿En qué consiste el seguimiento? Dijimos que consiste en ayudar a un nuevo creyente a estar seguro de que ha sido salvado y perdonado por Jesucristo. También consiste en ayudarlo a desarrollar una vida devocional consistente, ayudar al nuevo creyente a comprender los aspectos básicos de la vida cristiana abundante, ayudarlo a integrarse a la vida de la iglesia local, ayudar a un nuevo creyente a aprender cómo hablar de su fe a otras personas. También vimos algunos consejos prácticos para desarrollar una relación fructífera. Entre estos consejos prácticos está crear una atmósfera de amorosa compasión. También que la relación se desarrolle en torno a la persona del Señor Jesucristo, ser perseverante también y pasar tiempo provechoso juntos. Eso fue lo que estuvimos observando. También ahora lo que vamos a ver tiene que ver con dedicar tiempo al ministerio de la multiplicación. Hacer discípulos tiene su precio. Hay que pagar un precio para hacer discípulos. Eso es lo que vamos a ver de inmediato entonces en esta clase. Bien. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es el encargo del apóstol Pablo a Timoteo. La multiplicación, el- hay que trabajar para multiplicar, para que se produzca el trabajo de multiplicación en la iglesia, tanto espiritual como numérico. Moisés derramó su vida en Josué, Elías derramó su vida sobre la vida de Eliseo, Jesús derramó su vida ante sus apóstoles, Pablo ante Timoteo y así a lo largo de la historia, uno tras otro, ha derramado su vida a un discípulo. Es un estilo de vida el discipulado. ¿Por qué dedicarnos al ministerio de la multiplicación o a este ministerio del discipulado? El discipulado tiene la finalidad de multiplicar. ¿Por qué hay que dedicarle tiempo a esta labor tan importante dentro de todas las iglesias cristianas evangélicas? Una de estas es por la brevedad de la vida. David dijo, no me deseches en el tiempo de mi vejez. También oró, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Eso dice en Salmos capítulo 71. La única forma que puedo mostrar el poder de Dios
a todos los que han de venir es sembrando la vida de otros, que a su vez sembrarán en los que vengan después y así sucesivamente. Es necesario dedicarnos al ministerio de la multiplicación por la brevedad de la vida, porque la vida es demasiado corta. También es necesario dedicarse al ministerio de la multiplicación por el sentido de mayordomía. Nosotros somos responsables ante Dios por nuestra vida. Por ello debemos decidir muy bien qué hacer con ella, dedicar a formar a otros, es decir, establecer las prioridades de la vida. Y una de estas es formar a otros o dedicar su vida para formar a otros o formar a Cristo en otros. Otra razón, la tercera razón para dedicarnos al ministerio de la multiplicación o al ministerio del seguimiento del discipulado. Quiero que mi vida sea de provecho. Formar a otros no solo es provechoso para ellos, sino que también es un provecho para el discipulador. A nadie le gustaría que pensara una vez que hayamos partido de este mundo como fue como si nunca hubiera vivido. Por lo tanto, para aprovechar la vida, para que la vida sea de provecho. Esas son las tres razones para dedicarle tiempo al ministerio del discipulado. Hacer discípulos tiene un precio. Esto es importante considerarlo, ¿eh? Tiene un precio. ¿Cuáles son estos precios que se debe pagar para ser discípulos? Quizá por esa razón también las iglesias no tienen como prioridad o no se enfocan, en algunas más, en otras menos, en algunos no hay en absoluto ningún tipo de discipulado, por la cantidad de tiempo que consume. El tiempo es un recurso de lujo actualmente. Siempre estaremos rodeados de personas. Eso es el primer precio que hay que pagar. Constantemente las visitaremos y seremos visitados. Entonces esto presupone abrir las puertas de nuestras casas a los hermanos que le estamos haciendo el seguimiento. Quizás por eso no se desarrolla, no es fructífero o no es consistente este trabajo, este ministerio del discipulado en las iglesias, porque algunos consideran muy importante la vida privada. Entonces, para evitar que las personas estén constantemente visitándoles en sus casas, quizás por eso han descartado esta posibilidad de ser de hacer discípulos. Nuestro tiempo no nos pertenece y por ello debemos estar disponibles entonces. Ese es el primer obstáculo, el primer precio que hay que pagar. La cantidad de tiempo que consume y abrir las puertas de las casas para que constantemente está recibiendo a los discípulos del Señor. Algunos esto lo han desarrollado de manera natural, no todos, sin embargo, algunos consideran la vida privada muy importante, por lo tanto no abren las puertas de sus casas. Si es así, entonces el crecimiento va a ser escaso. Pero si abren las puertas de sus casas y dedican tiempo, entonces se puede producir este crecimiento, esta multiplicación dentro de una congregación. Lo otro, esto es muy importante, lo otro es la falta de reconocimiento público. La primera cantidad de tiempo, por eso está en primer lugar, porque fundamental el tiempo es un lujo actualmente. Pero lo otro también, el otro precio que hay que pagar es por la falta de reconocimiento público. El ministerio de seguimiento y asimilación de discípulos no es del tipo que recibe mucha publicidad. Es un ministerio anónimo, el del discipulado. En la historia de la iglesia, muchas personas que ejercieron este ministerio, pero se sabe muy poco de ellos. Son ministerios anónimos, no son populares. Son invisibles también para una iglesia local. Otro precio que se debe pagar en el ministerio del discipulado es por los inconvenientes que acarrea. Somos siervos de aquellos que queremos formar. Entonces estamos al servicio de los otros. El discipulador es un servidor, está disponible para servir espiritualmente, bíblicamente, en todas las áreas que se requiera a otras personas, como Cristo sirvió. Él no es
el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. En ese sentido, se deben atender las necesidades de quienes formamos entonces. Esos son los inconvenientes que acarreo. Otro precio que se debe pagar al momento de hacer un discipulado es las heridas que recibimos. En más de una ocasión seremos heridos por aquellos que queremos formar. Pablo, refiriéndose a este tema, escribe pasajes muy importantes, como en 2 de Corintios, por ejemplo, capítulo 12, verso 15. Voy a dar lectura a esa porción bíblica. Van a ser heridos las personas que trabajan en el discipulado. Bueno, los pastores lo saben muy bien, porque han dedicado también su vida a servir a los hermanos y van a causar heridas como las que vamos a ver aquí en 2 Corintios, en el capítulo 12, por ejemplo. 2 Corintios, capítulo 12, en el verso 15. Aquí dice el pasaje, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Eso dice el capítulo 12, verso 15. Y el capítulo 13, en el verso 7, dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que vosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Y en el verso 9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Las heridas que se recibirán entonces. No todos van a progresar en la vida cristiana, no todos van a permanecer en una congregación, no todos van a madurar en la fe, no todos van a ganar a otras personas y van a ser o van a discipular a otras personas. Van también a ocurrir decepciones en este proceso del discipulado. También por lo vulnerable de tu posición o de la posición del creyente, otro del precio que se debe pagar, porque mientras alguien se mantiene o el creyente se mantiene a la sombra, otros buscan sobresalir. Tendríamos entonces que mantenernos en el anonimato para que otros escalen posiciones en el ministerio del discipulado. El otro precio que se debe pagar es porque tus flaquezas se reproducen. Es decir, las debilidades nuestras se reproducen también. Las vulnerabilidades, debilidades, defectos nuestros se reproducen en los otros que estamos discipulando. Samuel, por ejemplo, aprendió de Elí en no disciplinar a sus hijos. Es el otro precio que se debe pagar. Las flaquezas se reproducen. Las mañas, los defectos, los problemas que tiene el discipulador, el discípulo lo va a replicar y lo va a aplicar en su vida también. Porque tienes que pagar con tu vida. Es el otro precio que se paga en este ministerio del discipulado cristiano. Porque es dedicar la vida a otra persona en un tiempo prolongado. Me preguntaron hasta cuánto tiempo debe alguien dedicarle su vida en este proceso del discipulado, hasta que el discípulo comienza a discipular a otros. Algunos se demoran 1 año y medio, otros 2 años, otros 9 meses. Todo esto depende también de la iglesia, depende de las lecciones con las cuales se trabaje. Por ejemplo, si trabaja con el proyecto Felipe de la Liga Bíblica, está programado para 9 meses. Y algunas iglesias se demora 2 años en todo el proceso, hasta el liderazgo. Por ejemplo, Eduardo Caña, yo lo había comentado, y Fulvia Rodríguez de Caña, la Iglesia Manantial de Vida en Bogotá. Cuando una persona pasa a convertirse al Evangelio, lo invitan a tomar Evangelismo 1, Evangelismo 2, Evangelismo 3. Después lo invitan a continuar con Discipulado 1, Discipulado 2, Discipulado 3. Después a tomar el liderazgo, liderazgo 1, liderazgo 2, liderazgo 3. En todo ese periodo se demora 2 años. Por lo tanto, el tiempo en que una persona le dedica su vida a otro, a un discípulo, varía. De acuerdo a la estructura de la iglesia, en todas estas lecciones de evangelismo, discipulado y liderazgo,
Si trabaja con Proyecto Felipe serían 9 años nada más. Todo esto depende de, de cuántas lecciones, cuánto tiempo, y también hasta que la persona comience a discipular a otro, ahí concluye este periodo. Falsas ideas sobre el ministerio de hacer discípulos. ¿Cuáles son? El énfasis en el discipulado menosprecia la evangelización. Esas son ideas falsas acerca de ser discípulo. No se puede separar ambos ministerios. No se puede separar discipulado de evangelismo porque el discipulado presupone el evangelismo. Y después que finaliza el evangelismo, debe continuar necesariamente el discipulado. No se puede separar ambos ministerios. La congregación, otra idea falsa sobre el ministerio de ser discípulo. La congregación como un todo es relegada a un segundo plano cuando se hace énfasis en el entrenamiento personal para formar discípulos. Jesucristo desarrolló un ministerio tanto público como privado, por lo tanto no se desatiende las necesidades de la congregación en general, si se le quiere dar énfasis al ministerio del discipulado. Porque el modelo del discipulado es Jesucristo. Y él dedicó su tiempo a 12, pero también no descuidó las multitudes. Otra idea falsa del ministerio del discipulado, que tú debes ser alguien perfecto para ayudar a otras personas a convertirse en un discípulo. Esa también es otra idea falsa. Lo único que se requiere para discipular a otro es estar a unos pasos delante que los demás para ayudarlo a conseguir el camino de la vida cristiana. El propio apóstol Pablo no se sintió maduro cuando entrenó a Timoteo y otro discípulo. Él dijo que él se somete a sí mismo, somete su cuerpo a servidumbre, no vaya a ser que yo siendo heraldo de muchos, yo mismo termine finalmente descalificado. Por lo tanto, él procuraba seguir creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. No era perfecto, él dice que todavía no lo ha alcanzado. Por lo tanto, para discipular a otros, simplemente se requiere estar algunos pasos más adelante de la fe cristiana y para ayudar a otros que vienen detrás. Pero no se requiere la perfección porque nadie es perfecto. Nadie está absolutamente consagrado. Nadie ha llegado al estado de la glorificación. Nadie es inmune al pecado y nadie se ha graduado tampoco de la gracia de Dios. Continúan todavía los defectos, los problemas, las debilidades, las vulnerabilidades. Por lo tanto, todos podemos hacer algo en el ministerio del discipulado, aunque no se haya logrado, no se haya llegado a la perfección, porque la perfección cristiana se alcanza cuando Cristo vuelva por segunda vez a buscar en su iglesia y se produzca la glorificación del cuerpo. Por lo tanto, la perfección del discipulador es una idea falsa en el ministerio de hacer discípulos. No se requiere la perfección para ser discípulo. ¿Se entiende este punto, verdad, mis queridos hermanos? ¿O alguien, o alguien tiene alguna objeción? Se entiende, se entiende. No vamos a llegar a la perfección hasta que el Señor nos arrebate a los cielos. Ahí recién vamos a ser perfeccionados. Y como dice su palabra, vamos a ir de gloria a cierto perfeccionados para ir al Señor, porque Él no puede ver pecado en nosotros cuando nos arrebate a los cielos. Así que en esta transición van a ser limpios todos nuestros pecados, nuestras debilidades. Y mientras estamos aquí en la tierra, vamos a ser faltos y pecadores. Amén. Amén. Muy bien, hermana Nori. Perfecto, excelente. Entonces, todos podemos discipular a otros. Todo porque debemos estar simplemente algunos pasos más adelante para guiar a otras personas en la fe cristiana. Otra idea falsa del ministerio de hacer discípulos, que debe ser un ministro ordenado para ser discípulo. ¿Qué significa eso? Que debe ser ungido como pastor primero para poder hacer discípulos a otras personas. Es una idea falsa sobre el ministerio del discipulado. O tiene que ser un evangelista ungido primero, no ordenado como evangelista para luego discipular a otro, o misionero para discipular a otro. No tiene que ser así. El hacer discípulo es parte de la gran comisión. Por tanto, todo creyente tiene esta responsabilidad de hacer discípulos. También esa entonces es una idea errada acerca del ministerio de hacer discípulos.
Otra idea errada acerca del ministerio de hacer discípulos, que ese es un método poco realista. Le dijeron a un evangelista que no le gustaba el método que utilizaba para evangelizar. Y el evangelista dijo, honestamente, la verdad es que a mí tampoco me gusta el método que uso para evangelizar. Y le preguntó al interrogador, ¿y el método que usted usa, cuál es? Yo no utilizo ningún método, dijo el que le hizo la pregunta. Ah, entonces en ese caso, yo prefiero mi método entonces. Que estoy utilizando, dijo el evangelista. Es mejor utilizar un método que no utilizar ninguno. Es un método poco realista el de hacer discípulos, que es lo que estamos trabajando ahora, pero por lo menos hay un método, hay un camino a seguir, que es mucho mejor que no tener nada para conservar los resultados de la evangelización y para formar a Cristo en los creyentes, en todas las áreas de la vida, como definimos lo que es el discipulado. También otra idea falsa acerca del ministerio de ser discípulo es que debes obtener resultados inmediatos y visibles. Si yo discípulo a una persona, en 6 meses ya debo tener resultados visibles y debo tener resultados inmediatos. De lo contrario, no estoy haciendo bien el trabajo. Eso es falso. A Jesús le tomó 3 años y medio a entrenar personas. En realidad, solo a 3 de ellos o de estas personas con una verdadera profundidad. 3 años y medio con 12, pero con una profundidad solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ni siquiera en esos 3 años y medio yo comprendía bien los misterios del Señor Jesucristo. E incluso no le pudo enseñar toda la verdad en esos 3 años y medio. Hasta que Él fue ascendido a los cielos y cayó el Espíritu de Dios, comprendieron algunas verdades. Después de la resurrección ellos comprendieron algunas verdades. Y después de la resurrección, cuando se inspiraron las Sagradas Escrituras, ellos entendieron algunas verdades. Por lo tanto, no se van a obtener resultados inmediatos. No espere usted en el proceso del discipulado tener resultados inmediatos y visibles, porque eso no es real. A Cristo se demoró mucho tiempo, 3 años y medio. Ni siquiera con ese lapso de tiempo ellos comprendieron toda la verdad. E incluso el apóstol Pedro dice después que Pablo ha escrito en sus cartas y que son difíciles de entender y que los indoctos los tuercen para su propia perdición. Por lo tanto, no espere obtener resultados inmediatos en este proceso del discipulado, porque estamos hablando de un discipulado a largo plazo. Mi hermano Boris había hecho una pregunta, Leo. Adelante. Había levantado la mano. Sí, sí, levante la mano. Eh, a ver, por qué dice usted que solamente a Pedro, Juan y Jacobo Jesús le dio la, ¿cómo fue que dijo? ¿Le dio toda la doctrina, algo así? Una enseñanza más profunda. Ya, eso, por qué a esos tres discípulos? Y y al resto no. En el monte de la transfiguración vemos que estaban los tres. También hay un diálogo personal con el apóstol Pedro. El- Bueno, principalmente en el monte de la transfiguración. Ahí vemos que solamente hay tres. Siempre tenía tres amigos íntimos. Dentro del círculo de los 12 habían tres. Dentro del círculo de los 70 habían 12, dentro de los 12 habían tres. Y era Juan, Jacobo y el apóstol Pedro. Por eso es que ellos eran los que tenían o recibían una enseñanza mucho más profunda que los otros. Ah, ya, Disculpe, perfecto. profesor, Perfecto, profesor. Sí, hermana Nuri. ¿no sería a lo mejor que ellos a lo mejor tenían más interés en querer aprender y eso lo vio nuestro Señor? Porque si usted mira dentro de las iglesias, ¿cierto? No todos prestan atención, no todos están dentro del culto, digamos, atentos a la palabra, a la enseñanza. Siempre hay gente que se está distrayendo o como se dice, van por ir a calentar silla. Puede ser eso, no lo sé. La verdad que no sé cuál sea la razón por la cual ellos tenían ese privilegio
de estar en el monte de la transfiguración, por ejemplo. Eso no sabría responder a esa pregunta. Bien, ¿qué más? Que siempre se logra habíamos dicho entonces, que no siempre vamos a obtener los resultados inmediatos y visibles. Eso no es real. Es una idea falsa sobre el ministerio de ser discípulo. También que siempre se logra el éxito, falso. Todo lo que hemos visto acerca del discipulado no necesariamente va a conducir al éxito. No es así. La historia de Giesi, el discípulo de Eliseo, es un buen ejemplo de ello. No sé si usted me puede dar otro ejemplo de fracaso en el ministerio del discipulado a largo plazo, aparte de Giesi, que era el discípulo de Eliseo. Bueno, puede ser el mismo Judas. Excelente, muy bien. Mismo Judas, Judas. claro, sí, pues Judas. Los hijos de Elí también podemos mencionarle. Y otros casos, tantos casos más. Saúl, que Y era Demas, discípulo de Samuel. ¿Sí, mi doctor Mauricio? Demas, Demas también, muy bien. Excelente, hay varios casos entonces. Por lo tanto, no siempre se va a lograr el éxito. Usted no espere ser exitoso en todos los casos y empieza a hacer y aplicar lo que hemos aprendido en discipulado. Me esperan un momento, mis queridos hermanos, por favor, vuelvo enseguida, en unos medio de un segundo nada más. Vuelvo. Perfecto, volví. ¿Qué más? Dijimos que no siempre se va a lograr el éxito en el ministerio del evangelismo, el discipulado. El compromiso para recibir el beneplácito de todos es otra de las ideas falsas del discipulado. No siempre nuestros discípulos serán personas de nuestra misma condición social. Muchas veces serán personas con modales, cultura y vocabulario diferentes. No estamos para buscar el beneplácito de la gente, sino que estamos para buscar el beneplácito de Dios. Que se hace por amor al dinero. Es falso esta idea también de hacer discipulado. El discipulado se hace o se desarrolla porque está interesado en el dinero de los discípulos. No es así. Más bien es todo lo contrario. Más bien el discipulador tendrá que desembolsar de su bolsillo para sustentar alguna necesidad de su discípulo. Por lo tanto, no es verdad que se hace por amor al dinero el trabajo del discipulado, porque son los discipuladores los que tienen que ayudar a su discípulo. Falta de integridad igualmente. Hay discípulos a los cuales uno debe amonestar en el amor del Señor por su mala actitud y hacerle ver su irresponsabilidad. Bueno, se requiere en ese caso la reprensión. Es parte del discipulado la reprensión y también es parte de la formación espiritual la reprensión a los discípulos. Estas son ideas falsas entonces, mis hermanos, sobre el ministerio de hacer en discípulo. Integración a una iglesia, de acuerdo a estos pasajes bíblicos de Corintios, capítulo 12 hasta el capítulo 14, Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4 y Pedro. En estos capítulos nos habla acerca de los dones, tanto espirituales como dones ministeriales, o los dones espectaculares también, dones de poder, le llaman otros. Los dones espirituales son para el servicio, perdón, dones ministeriales son para el servicio, dones espirituales tienen la finalidad son más espectaculares, y eso es el nombre que se le aplica. Y tiene la finalidad, como dice el libro de Efesios, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Esa es la finalidad
de los dones, tanto espirituales como ministeriales. Bueno, en realidad todos son espirituales. Y también los dones tienen la finalidad de equipar a los santos, equiparlos, prepararlos, capacitarlos. Y también para demostrar que ya nos encontramos en los últimos tiempos, en los tiempos escatológicos, donde se ha evidenciado los poderes del siglo venidero que nos dice el libro de Hebreos. La iglesia es un cuerpo, esa es la imagen que nos transmite las Sagradas Escrituras. Es un edificio, es una planta y es un cuerpo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y es la más utilizada las Sagradas Escrituras, la iglesia como un cuerpo, y la más alborada por los escritos del apóstol Pablo. La iglesia es una y también es diversa. Es una y diversa. Esto yo no creo que hay que argumentarlo mucho de que la iglesia es diversa y es una al mismo tiempo. Simplemente tenemos que mirar a las iglesias del Oriente, por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Etiopía, la iglesia copta, la iglesia ucraniana, la rusa, la griega, la ortodoxa, la católica romana, la luterana, la anglicana, la metodista, la pentecostal, la neopentecostal, la emergente, los ministerios. La iglesia es muy variada, la iglesia de Antioquía de Siria, la iglesia de Armenia, todos tienen liturgias distintas, administración distinta, doctrinas distintivas, administración distintivas también, idiomas diferentes, canon también incluso son diferentes, pero es una sola iglesia. En Semana Santa, en Jerusalén, un observador vio que estaban varias iglesias desarrollando la Semana Santa y dijo que la iglesia era como un jardín, que un solo jardín, pero muchas flores en ese jardín. Las flores son las distintas denominaciones. Yo no sé si usted estará de acuerdo con esa idea o no. Mm. ¿O cree que solamente la iglesia pentecostal es la única verdadera que existe? Mm. Sí, algo así como se Y aplica todas el las demás son ejemplo falsas. del jardín con las flores. Algo así en la iglesia. Ah, muy bien, perfecto, perfecto. Bien. Entonces un cuerpo es plural, es diverso. Y siempre ha sido así también. El cuerpo de Cristo es el pueblo de Dios en todo el mundo y de todas las épocas. El cuerpo de Cristo es un concepto que además de transmitir la idea de la relación viva que existe entre Cristo y los creyentes, destaca también el hecho de que la iglesia es un organismo vivo y en crecimiento. Esto es importante, ¿eh? Es vivo. Y como está vivo, entonces crece, se desarrolla. No ha llegado a su estatura completa, sino que continúa creciendo. Cuando una persona cree en Cristo, debe incorporarse lo más rápido posible a una iglesia si ha de crecer y madurar para reproducirse espiritualmente. El discipulado individual no es suficiente para producir reproductores. Los discípulos necesitan ser discipulados también por todo el cuerpo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el discipulado en grupos, en hogares, grupos pequeños, es parte nada más del proceso de, de todo lo que conlleva la dinámica de una iglesia, porque también deben crecer no solo en grupos pequeños, sino también deben crecer en el contexto de una iglesia local. Todo el cuerpo del Señor Jesucristo contribuye para el crecimiento de un individuo, por eso que debe ser miembro de una iglesia, de un cuerpo. Cada uno debe contribuir con sus dones para el beneficio de todos. Cuando se convierten, todos reciben algún don espiritual. Y siempre es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todo creyente debería saber cuáles son sus dones espirituales para así desarrollarlo, vigorizar su vida espiritual. Es importante que los creyentes descubran sus dones espirituales, desarrollen sus dones y utilicen sus dones espirituales para los propósitos ordenados por Dios y para el beneficio del cuerpo del Señor Jesucristo. Los siervos fieles de Cristo necesitan saber también en qué ministerio deben servir. Se supone que serían buenos mayordomos de los dones que Cristo le ha dado para su ministerio, porque deberían rendir cuentas del uso de estos dones espirituales. Así como Dios nos otorga la vida, nos otorga los recursos económicos,
Así también nos otorga los dones espirituales, dones ministeriales, con la finalidad de que nosotros los administremos de la mejor forma posible. ¿Cuáles son todos estos dones espirituales? Sabiduría es uno de ellos. Ayuda a los hermanos para orientarlos, para aconsejarlos, para tomar decisiones. La fe, cuando alguien está enfermo, debe tener fe para orar por un enfermo para que este enfermo se sane. Está relacionado con la sanidad también, porque obra la sanidad con la fe simultáneamente. La profecía, cuando alguien necesita ser exhortado, ser consolado, ser animado en el camino de la fe cristiana. Necesita un hermano que tenga el don, una hermana que tenga el don de profecía, el don de misericordia, el de ayudar a los más vulnerables, al de repartir, el de hacer servicio social, tiene que ver con la misericordia. La evangelización, los que tienen dones de evangelistas, son los que constantemente están obsesionados y sueñan evangelizando. Tienen muchas habilidades en la evangelización. Se requiere, hermanos, que tengan estas habilidades para el crecimiento de la iglesia local. El que tiene el don de servicio permanentemente está realizando diversas actividades dentro de la iglesia, para lo que se requiera, está disponible para todas las actividades que se necesiten dentro de una congregación. El don de lenguas también, para la edificación de la iglesia en su conjunto cuando hay interpretación. O cuando necesita edificarse espiritualmente a sí mismo, puede usar el don de lenguas. La interpretación de lenguas cuando Dios tiene un mensaje para la iglesia en general. La administración se requiere que personas que tengan estas habilidades o estas capacidades dirijan a una congregación y la administren eficazmente, eficientemente, porque se requiere que alguien conduzca el vehículo, que alguien maneje el barco. Debe haber una persona que dirija a toda a una congregación y establezca también la misión, la visión, los objetivos que se quieren alcanzar, y los que ayudan a otros. El pastorado, las almas necesitan ser pastoreadas. Los apóstoles tienen que ver con los que fundan iglesias en campos nuevos donde Cristo, donde la fe cristiana no se ha predicado. El liderazgo también, el conocimiento, poderes de milagroso, el discernimiento de espíritu, en fin, todos estos dones espirituales ayudan para que todos crezcan, se desarrollen, se capaciten para ser perfeccionados y crecer a la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen de Jesucristo. Todos los hermanos tienen estos dones espirituales o dones ministeriales. Se deben descubrir, se deben desarrollar y se deben ejercer o practicar en la congregación. ¿Cuáles son los resultados de descubrir y utilizar los dones espirituales? Cada miembro sabrá qué hacer mejor en la iglesia. Si alguien tiene el don de predicar, entonces se puede utilizar a este hermano para que permanentemente esté predicando en la iglesia, esté en los locales. Bueno, si no hay predicadores en la iglesia, hay predicadores locales, si tiene el don de predicar, si tiene realmente el don de predicar, va a predicar en la calle, porque el don no se puede apagar, tiene que practicarlo. Mi hermano, voy adelante. Sí, quería, si pudiera retroceder la diapositiva anterior, quería hacerle una consulta con respecto a Sí, esa diapositiva. Ya, ahí usted cuando empezó a hablar, habló de lo que es los dones ministeriales y los dones espirituales, algo así. sí. Ya. ¿Cuáles son, cuál es la lista de los dones espirituales y cuáles son las listas de los dones ministeriales, digamos? ¿O están todos entrelazados, están todos intercalados? Muy bien. El de, el de sanidad, profecía, lenguas, interpretación de lenguas, poderes milagrosos, discernimiento de espíritu, y palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Ahí están, los dones espirituales. Misericordia, evangelización, enseñanza, servicio, administración, ayudar a otros, el pastorado, el apostolado, el liderazgo corresponden a los dones ministeriales. Ya. Los dones ministeriales, ¿qué se entiende por dones ministeriales? De servicio.
Ya, perfecto. Y los otros se le llaman los dones espectaculares, también se le denomina, eh, pero más conocido como dones espirituales. Y todos los miembros de la iglesia tienen algún don. No hay ninguno que no tenga ningún don. Todos los bautizados tienen algún don. Solamente hay que descubrirlo, desarrollarlo y practicarlo. Todos los miembros podrán trabajar en armonía y efectividad, evitando desacuerdos y querellas, egocentrismo y orgullo, si saben cuáles son sus dones. Si saben cuáles son sus dones, entonces no va a tener envidia de otros dones, porque sabe cuál es su don. Hay una pregunta, alguien que preguntó, a ver, ¿quién fue? El hermano Alan dice lo siguiente: en el mar de India hay una isla, dice el hermano Alan, llamada Sentinel del Sur, y ellos le tiran lanzas a los misioneros. Es una tribu que vive en la vida de la selva, que existe, que existen autos. Ah, no entiendo ahí, autos. Que existen autos. Ah, no saben que existen autos. Saben lo que es no sabe lo que es un celular. Es gente que vive como vida de Tarzán. Siempre han rechazado el evangelio. Sí, claro, hasta el día, no solamente la única tribu, en muchas, en- son como 3.000 millones de personas que han escuchado el evangelio. La estadística no la tengo actualizada. 2.500 millones de personas anteriormente, yo creo que ha aumentado con la cifra, que no ha escuchado nunca el nombre del Señor Jesucristo en su vida. Por lo tanto, no es la única tribu, es mucha población mundial que no ha escuchado el Evangelio de Cristo todavía. Todo el cuerpo madurará y crecerá espiritualmente cuando se ejercen los dones espirituales. Y Dios será glorificado cuando la iglesia desarrolle y cultive los dones espirituales y los dones ministeriales. Perfecto, mis queridos hermanos. Hemos concluido, hemos finalizado esta clase número 12 de evangelismo y discipulado. Luego continuamos con teología práctica la próxima semana ya. Ahora voy a enviar el examen de la noche, le voy a enviar el examen juntamente con todo el grupo de la tarde, por favor, y mañana pueden enviar el examen durante el día. Y todo el día sábado pueden responder el examen y luego me lo envían. Profesor, Por favor, ¿cuáles son? Sí, hermano Boris. antes que termine, ¿cuándo es que termina este ramo? ¿Tienen su plan de curso ahí, mi hermano Boris, no? Ah, ya. Ah, ya, entonces, no, tranquilo, ahí después me fijo con el plan de curso. Hoy día. Hoy día terminamos. Esta es la última Ah, clase. justo ya. Ya. Ah, mira, ya. Esta es la última clase de evangelismo y discipulado. ¿Algún comentario, mis hermanos, de evangelismo y discipulado? ¿Usted cree que esta materia, este curso es importante, que los hermanos lo tomen en sus iglesias? ¿Recomendaría este curso para sus hermanos? ¿De qué manera le ha ayudado esta materia en su ministerio? Yo creo, profesor, esta última clase, para mí en lo personal, fue una de las que más me ayudó en el ministerio, con respecto a los mitos y las falsedades que se tienen en el discipulador. Ya, porque muchas veces tenemos ideas preconcebidas, prejuicios, que tienes que ser prácticamente muy espiritual para discipular o tienes que ser casi perfecto. Ya, pero el llamado es a todo, independiente de la condición espiritual de cada creyente, que no todos los creyentes van a tener el mismo nivel de madurez espiritual. Eso Perfecto, hermano podría. Boris. Muy bien. ¿Alguien más, mis queridos hermanos, pastores, hermanas? Amén. Dios bendiga a mi hermano. Amén, hermano Alexis. Yo igual, este ramo me ha servido bastante. Mire, yo trabajo en una barbería y constantemente estoy con mucho contacto con gente y muchas veces me afligía cuando llegaba a mi hogar porque
no se me daba la oportunidad o no tenía el cómo llegar a los clientes para poder presentarle a Cristo. Y, y aprendí bastante por el tema de las maneras como nosotros podemos llegar con como por ejemplo las situaciones de la vida. Yo me ponía a conversar con los clientes y ahí ellos me contaban algún problema y ahí me daba la oportunidad a mí de presentarle a Cristo y la verdad que me ha ayudado bastante, hermano, estas semanas que llevamos. Si bien no he participado mucho en las clases, pero siempre las estoy oyendo, cuando tengo tiempo las busco y las veo y la verdad que me ha ayudado muchísimo, ha sido una gran bendición para mi vida este ramo de evangelismo discipulado. Excelente, hermano Alexis. Muy bien, perfecto. Me alegro mucho. ¿Alguien más, mis queridos hermanos, hermanas, pastores? Creo que nadie más. Perfecto, vamos a concluir entonces la